Bueno, buen día muchachos. Bueno, estoy aquí de nuevo, la profe Silvia. Quiero en esta oportunidad acercarme un poquito más, aunque sea con el audio a ustedes, para hacer la primera guía del segundo trimestre. Espero estén muy bien. Sé que han sido tiempos difíciles, pero lo importante es que continuemos con estos procesos pedagógicos y estemos en contacto. Creo que es lo más importante. Estoy aquí para explicarles hoy lo que inicialmente teníamos planeado para el segundo trimestre, que era la historia del arte. Es un tema que personalmente me apasiona bastante, que trataba de que esta pasión por el arte impregnara siempre he tratado que impregne a mis estudiantes y lo intentaré en este pequeño video que preparo para ustedes, en donde explicaré en un corto tiempo toda la línea del tiempo del arte y lo que ha pasado con él desde los primeros tiempos hasta nuestros días. Sé que van a quedar inquietudes, desafortunadamente no los tengo sincrónicamente, pero la idea es que después de este video, todas las inquietudes que surjan, me interesa que las plasmen, puede ser ahí en el modo, para irlas solucionando y para que puedan hacer su ejercicio correspondiente. Entonces, arranquemos. Bueno, inicialmente empiezo contándoles que imaginariamente vamos a pensar en una línea del tiempo, como la que han siempre pensado en sociales. Esa línea del tiempo la vamos a dividir en 5 partes. Inicialmente vamos a pensar en la prehistoria, que es la primera etapa en la línea del tiempo. Estamos hablando de 3 millones de años antes de Jesucristo, es decir, hace muchísimo tiempo, que es donde efectivamente el momento de la línea del tiempo donde aparece el hombre. Y al aparecer el hombre, pues aparecen muchísimas cosas. Aquí pues me voy a centrar en esas muestras artísticas que empezaron a hacer esos primeros hombres. Yo sé que para nadie es, digamos, como extraordinario este tipo de obras que estoy mostrando aquí, porque las han visto en algún momento, en alguna película. Recordemos de pronto ustedes la película de la Era del Hielo, en donde vemos bastante arte. Y estas obras, aunque no están en un museo, son obras que son bastante interesantes, es por su carga emocional y porque data de hace muchos millones de años. Eso es más interesante. ¿Qué encontramos aquí? Pues simplemente es una imagen de esos primeros hombres en donde lo que dibujaban pues era lo que estaba a su alrededor. En este caso este bisonte, como un toro, como un búfalo, que era con el cual podían sobrevivir a partir de, no sé, de su carne, de su piel con la que se abrigaban, de los huesos con los que hacían sus herramientas para poder seguir matando a otros animales, etcétera, para hacer el fuego. Entonces, el ejercicio aquí era que ellos desarrollaban estas pinturas en las cuevas en donde se resguardaban del frío de los animales, en fin, y se volvieron casi que museos en ese momento. Recuerden que ellos eran inicialmente nómadas, es decir, caminaban por los territorios, pero no tenían un lugar fijo donde vivir, y aquí en estas cuevas digamos que empiezan a ser sedentarios, en donde ya empiezan a sentarse a desarrollar como culturalmente se puede decir espacios de socialización con otros. Estos espacios de socialización pensamos pues de pronto en el arte. ¿Con qué hacían estas obras? Pues con sangre de los mismos animales, con el carbón del fuego que ya empezaron a desarrollar, con, ¿qué se imaginarán ustedes? Con lo que salía de las flores, con, bueno, con muchísimas cosas, pero que eran los elementos que encontraban a su alrededor, nada de óleos, nada de pinturas así extraordinarias. Pues acuérdense que estamos hablando de hace muchos años. Otra obra que efectivamente nos habla de una escena muy, muy típica del momento
que es la caza de esos animales, y esas creencias que ellos tenían, que ellos obviamente tenían el poder sobre el animal, y ellos de pronto pensaban que al dibujarlos ya muertos y en esa casa como tal, pues tenían el poder sobre ese animal y al otro día iba a ser muy fácil su casa. Entonces fíjense que ya empiezan a tener creencias de cosas de pronto que van más allá de lo que sucedía, pero que desde el arte es el inicio de todo, antes de hablar, antes de hacer otras cosas, ellos simplemente dibujaban. Entonces, por eso el arte es algo primordial. No solo pinturas. Ay, estas pinturas se me olvidó de contarles. Estas pinturas que hacen en las cuevas tienen un nombre. Se llaman pinturas rupestres. Esta palabra rupestre viene de roca, porque efectivamente está hecha sobre la roca. Pinturas rupestres, no olviden ese término. Y estas otras, este otro arte que era más como escultura, este arte se llamó arte mobiliar. Es decir, que en la prehistoria encontramos pinturas rupestres y arte mobiliar. Este arte mobiliar, ¿cómo lo hacían? Pues pueden ser huesos de animales que ellos iban retocando, iban desarrollando esas obras, no sé, pueden ser piedras, y con qué las tallaban. Imagínense tallar no con el cincel y el martillo, sino con herramientas muy rústicas. Y fíjense que esta es una obra bastante elaborada para ser esos primeros hombres que habitaron este planeta. ¿Qué representa? Creo que es obvio. No sé si ustedes alcanzan a percibir efectivamente que es una figura humana, además es una figura humana femenina, con sus senos, con sus, eh, con sus caderas prominentes. Pero no, aquí el asunto no era de la belleza de la mujer. Con su cuerpo estilizado, sino que aquí hay un símbolo importante y es el hecho de que la mujer puede tener hijos, puede llegar a dar a luz. Entonces, por eso el símbolo de la voluptuosidad o de lo gruesa que era precisamente dando a conocer ese símbolo. Entonces, por eso es importante entender este tipo de figuritas. Ellos, o ellos no las llamaron, porque en ese entonces ellos no les daban nombres a estas obras, pero más adelante los historiadores, los antropólogos, las llamaron las Venus. Esta especialmente se llama la Venus de Willendorf, porque fue el sitio donde la encontraron. Estas otras que ahorita no recuerdo el nombre y en la diapositiva está bastante borroso, es otras Venus de otra representación de mujeres. Fíjense que ya no tan evidentemente el cuerpo de la mujer es un poco más amorfo el asunto, pero igual sigue siendo la representación de esa mujer que da algo como símbolo. Voy a ir muy rápido porque si no aquí me quedo yo hablándoles mucho tiempo. Vamos para la siguiente etapa de la línea del tiempo. Vamos a hablar de la prehistoria, ahora vamos a hablar de la edad antigua. La edad antigua se divide en tres civilizaciones importantes dentro del arte. Yo sé que hay más, muchísimos más, pero aquí en el arte vamos a centrarnos en tres que fueron las civilizaciones más. Inicialmente está Egipto, y en Egipto estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, o sea, todavía no ha nacido Cristo, digamos, ese año cero, digamos, todavía no se ha dado, estamos hablando antes de 1500 años antes de ese año cero. Aparece la escritura y mire que son esta civilización de Egipto quien nos ofrece no solo a nivel de matemáticas, de astronomía, en fin, de astrología, sino de arte. Fíjense que esta es una de las maravillas del mundo, las pirámides de Egipto, todavía están. Esas son las maravillas del mundo antiguo y que todavía existen en Egipto. ¿Y qué es lo que las hace tan importantes? Pues fíjense que además de ser una arquitectura impresionante para la época, la figura que tiene de pirámide tiene una forma especial y es que apunta al cielo. Los, los egipcios pensaban ¿para qué funcionaban estas pirámides? Eran templos fúnebres, es decir, ahí metían a sus faraones, no a los esclavos, sino a los faraones. Recuerden, ustedes de pronto han visto Moisés o eso de cómo era la cultura egipcia, entonces, para que tengan como una idea. Entonces, los faraones eran quienes se quedaban dentro de estas pirámides, y la forma de la pirámide era porque si apuntaba al cielo era más fácil de encontrarse con los dioses. Esa era la creencia de ellos. Entonces, fíjense que siempre el ejercicio ha sido como con las creencias y efectivamente la cultura que estaba viviendo en ese momento. Por dentro de esas pirámides eran una cantidad
se me olvida ahorita, de recovecos, de trampas, en fin, precisamente porque como a los faraones los enterraban con todos sus, con todo lo que tenían de valor, pues era muy fácil que entraban a saquearlo, pero precisamente por eso hacían una cantidad de trampas y de estas cosas para que, pues digamos que efectivamente no fueran a robarse eso y además los momificaban para que el cuerpo estuviera perfectamente intacto cuando hay ese encuentro con esos dioses. Lo curioso de estas pirámides es que en ese entonces no había la rueda, no existía la rueda, y haber llevado estas piedras y haberlas encajado de tal manera que no se ve dónde es la unión de piedra con piedra es lo que es casi que un misterio, y se ha llegado a hablar de que ha habido manos de extraterrestres en ese entonces, en fin, son mitos, pero que sí es lo que hace que haya un misterio detrás de estas pirámides, es lo interesante del asunto. Obviamente que no solo como sirvieron como funerarias estas pirámides, como, como tumbas, digamos, habían otras que se llamaban las efigies, que no sé si ustedes han visto, pero son como esas construcciones que hicieron ellos con las cabezas del faraón y el cuerpo tenía forma de animal. Entonces, esas también sirvieron como sitios fúnebres, pero digamos que las más reconocidas, estas de Keops, Kefren y Miserinos, que son las tres pirámides de Egipto. Pues a nivel de pintura de Egipto, fíjense que también desarrollaron bastantes cosas. Empezaron, fíjense que ya la figura humana, la que vimos muy básica como de un niño. Esta ya es un poco más elaborada, sin embargo sigue siendo muy normal, digamos, con unos detalles también muy básicos, pero ya con algo de volumen. No hay tercera dimensión, pero hay algo de volumen. Entonces, fíjense que ya la forma tiene un poco más de el cuerpo como tal, ya entiende uno más el cuerpo, pero hay errores, digamos, de construcción como tal del cuerpo, como por ejemplo que el torso está de frente, pero fíjense que todos los personajes están de perfil. Entonces, son errores, pero que para ellos eso no importaba porque lo importante era simplemente dibujar. Estos, digamos, son esclavos, si se dan cuenta, y llevan efectivamente encima de sus cabezas como como un ataúd de su época. Y si ellos dibujaban a faraones, los faraones siempre los hacían más grandes, no porque fueran más altos y los esclavos eran más pequeños, sino por precisamente el elemento jerárquico de tener más poder era más grande y los hacían más grandes también de estatura. Esto que ven aquí arriba, que son como símbolos, que yo sé que ustedes saben, son los jeroglíficos, que también fueron como el inicio de esa escritura para ellos. Y estas claves, porque los jeroglíficos y esto lo entendían solo los faraones, los esclavos no tenían la oportunidad de entender eso, precisamente para que dentro de las pirámides pues no saquearan esas cosas. Esta otra que se ve un poco mejor, fíjense que aquí ya, mire que aquí hay faraones y hay dioses. Estas representaciones de las cabezas de los dioses también. Igual la forma A, y otra cosa que se me olvidó decirles en la anterior es que el ojo, fíjense que nosotros que vimos ojos en el primer trimestre, ese ojo no está visto de perfil, ese ojo es como si estuviera de frente, pero fíjense que la cabeza sí está de perfil. Tenía una razón de ser, y es que ese ojo de frente siempre en muchos ámbitos, en muchos ambientes, ese ojo simboliza algo y es el Dios. En la billete del dólar, de un dólar, está ese ojo de frente y hace referencia a ese Dios y a los Illuminatis y bueno, y otras cosas más, pero para no salirme del tema, es ese Dios que todo lo ve y por eso ellos también hacían en estas obras esos ojos así de frente, precisamente para tener ese temor de Dios de alguna forma. También otros jeroglíficos, aquí un poco más, se ve un poco mejor, pero fue pues un aporte desde Egipto al arte bastante. Bueno, ahora nos vamos a Grecia, que es la cuna del arte. ¿Por qué? Porque ahí sí, efectivamente, fíjense en el cuerpo, en la figura humana, cómo la trabajan, nada que ver con lo que estaba trabajando Egipto. Aquí ya hay una elaboración de la figura humana impecable, un trabajo de cada músculo, de cada parte del cuerpo impresionante, y esto no es pintura, esto es escultura. Ellos se dedicaron mucho a la escultura. La pintura, ¿dónde la hicieron? En las ánforas.
Las ánforas eran como las recipientes en donde echaban el agua y en esos recipientes era que hacían ellos las decoraciones y decoraban también, ¿con qué? Con este tipo de elementos. ¿Por qué es tan importante? Esta obra se llama El Discobolo de Mirón y es un deportista lanzando el disco, el lanzamiento de disco. Resulta que ellos son los pioneros de los Juegos Olímpicos. Desde ahí estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Fíjense que eso no es de ahora y es lo que se hace cada 4 años efectivamente, pero eso es desde esta época, antes de Cristo. Tiene más de 2000 años. Entonces, fíjense que ellos lo que hacían era al jugador el deportista que ganaba le hacían una escultura. Y lo importante era ver todos estos músculos, cada parte perfectamente para hacer un reconocimiento a ese cuerpo. Obviamente que ellos también tenían muchos dioses, eran politeístas. Recuerden Afrodita y todos los libros que ustedes han leído de pronto en español, de las diosas, de las musas, también están en esa época, pero que aquí me concentro es en esto porque es lo que hace referencia al arte. Obviamente a los dioses también les hacían sus esculturas, no tengo aquí la imagen de uno de los dioses, pero aquí tengo esta, el Discobolo de Mirón, que hace bastante importante esto en Grecia, el trabajo de la figura humana. ¿Qué pasa en Roma? En Roma, recordemos que hay un imperio que ya empieza a apoderarse de todo, el imperio romano como tal, y empiezan también ellos a darse cuenta desde la arquitectura todo lo que logran. Este famoso Coliseo romano, que yo sé que ustedes han visto en algún momento, ¿qué es lo interesante del Coliseo? Bueno, su función que tenía, que ustedes saben que eran los cristianos, los romanos para darle al pueblo como un divertimento, entonces metían a los cristianos con los leones a ver cuál ganaba, o a los gladiadores. Entonces, fíjense que el espacio, ¿y para qué se hacía este tipo de eventos? Para que mientras ellos ahí se divertían y le daban al pueblo el circo, como se dice en la coloquialmente, ellos por detrás, el Imperio Romano, más impuestos y más impuestos, que es lo mismo que se está haciendo hoy en día. Aquí los políticos vamos aprobando una cantidad de cosas y mientras les damos fútbol, les damos novelas, les damos muchas cosas. Eso no ha cambiado mucho. Bueno, pero ¿a qué voy aquí? A que el ejercicio era que estas construcciones, hay algo particular en estas construcciones y era el uso del arco. Antes ellos, digamos, las puertas, todo era muy recto. Ellos fueron los que crearon el arco, los romanos, y eso es un aporte impresionante a la humanidad porque a raíz de estos arcos es que logran ellos entender el proceso para hacer los acueductos. Ellos antes tenían que ir hasta donde estaba el agua y traerlas con angeas, con tarros, con lo que fuera. Con la ventaja de los acueductos es que ya el agua podía llegar más fácil a las casas y ellos son los pioneros de esos acueductos. Y fíjense que es el arco quien da paso para que efectivamente se den este tipo de elementos. Por eso Roma es tan importante también a nivel artístico y arquitectónico. Y desde la parte ya más plástica está el hecho de desarrollo de mosaicos, que era unos dibujos, bueno, digamos que dibujos que ellos hacían expresiones con pedacitos de piedras de colores y representaban una imagen impresionante. Y yo no estoy hablando de mosaicos pequeños, sino de murales enteros hechos de esa manera. Eso es bastante completo, digamos, ese ejercicio del mosaico en Roma. Bueno, ahora ya entramos a la Edad Media, que es aquí donde se rompe la línea del tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se cae el Imperio Romano porque entra efectivamente este imperio ya de la religión, de todo lo que tenía que ver con Dios. Por eso se habla de que en la Edad Media se habla de teocentrismo. Y aunque aquí habla de que es siglo V, que cae el Imperio Romano, efectivamente después de eso empezaron a haber muchísimos cambios. Pero en el arte, ¿qué pasa? El arte va a ser, la función del arte en ese momento va a ser simplemente dar a conocer la historia de Jesucristo, todo lo que vivió él, todo lo religioso. Y siento yo, esto ya es un comentario personal, que el arte se vino abajo un poco porque fíjense que en Grecia todos estos cuerpos esculturales y el trabajo, digamos, artístico ya tan perfecto anatómicamente aquí se pierde. Fíjense en estas figuras todas sin forma, desproporcionadas completamente, oscuras,
no tan agradables visualmente, pero es que aquí eso no era lo importante. Aquí lo importante era que Dios era el centro de todo y lo importante era que en las iglesias hubiese imágenes de santos, de la Virgen, de Dios, para que el pueblo que era ignorante y que además no sabía leer ni escribir, pues a partir de las imágenes entendiera toda la historia de Jesucristo. Entonces, por eso siento yo que ahí se estanca un poco. A nivel de iglesia sí, y de arquitectura pues es muy fuerte, pero pues a nivel plástico sí, como que se estanca. Y recuerden que quienes no creían en Dios o quienes hacían algo por fuera de ese pensamiento religioso simplemente lo mataban, lo echaban a la hoguera, bueno, en fin. Entonces era bastante fuerte esta Edad Media, digamos que se estancó, hay bastante oscurantismo que se llama así, precisamente por el color tan oscuro. Y aquí no me centro mucho en la Edad Media porque el arte, digamos que aunque hay obras impecables y uno como conocedor del arte, obviamente tiene que entender que también hay procesos interesantes en la Edad Media. Yo personalmente pues no me concentro aquí, me llama más la atención esta otra edad. Ya estamos en la cuarta, recuerden, ya pasamos prehistoria, edad antigua, edad media y vamos a entrar a la edad moderna. Y dentro de la edad moderna, primero ubicarlos, siglo XV. Aquí habla del descubrimiento de América. Todo lo que he hablado hasta el momento, estamos hablando del antiguo continente. Europa, Asia, África, toda esta parte. ¿Qué pasaba en este continente de América? En este continente de América estábamos todavía en la prehistoria. Aquí ni la edad antigua, porque fíjense que Egipto, Grecia, Roma, todo eso es en el otro continente, no aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí en la edad moderna? Que hay un encuentro de esos dos continentes. ¿Por qué? Porque cuando los españoles después de la Edad Media empezaron a descubrir cosas y cada uno con esa sed de entender muchas cosas empezaron a descubrir, se entendieron muchos procesos y fue cuando efectivamente se dieron cuenta que la Tierra no era plana como se creía, sino era redonda y se dieron cuenta que se podía llegar a las Indias por otro lado. Y fíjense que eso hizo que entendieran que había otro continente, que no estaban solos. Pero aquí estábamos como en la prehistoria. No, ya eran sedentarios, pero como en la prehistoria. No habíamos evolucionado. Ellos sí. ¿Qué siento yo? Sí, el descubrimiento trajo muchas cosas gravísimas, violaciones, robos, saqueos, muertes, en fin, pero de alguna forma hizo que evolucionáramos como continente también. Y desde el arte obviamente eso se notó, porque efectivamente empezaron unos procesos desde el arte a resurgir más lentos que allá en Europa, pero finalmente se dieron. Entonces, hay algo que se llama el Renacimiento y es una etapa de la Edad Moderna en donde efectivamente todo empezó a renacer. Acuérdense que en la Edad Media estaba todo como cerrado, como oscuro, y aquí empieza a florecer de nuevo todo. Empieza a florecer el arte, empiezan a darse cosas bastante interesantes, y estos artistas que se dan en este momento tienen muchas profesiones, son médicos, son filósofos, son sociólogos, son artistas, bueno, no tienen una sola profesión como hoy en día, sino que ellos estudiaron, y no en las universidades, sino que era leyendo, investigando, practicando, que ellos lograron eso. Ustedes estarán preguntando hace rato que por qué tengo esta imagen de las tortugas ninja, y es por una razón. Resulta que estos 4 artistas que están aquí a la derecha son los 4 artistas del Renacimiento, los genios del arte, los que han aportado indudablemente más al arte. Y cuando salieron las tortugas ninjas tenían una particularidad y era que cada nombre de cada tortuga ninja era cada nombre de cada artista. Entonces tenemos a Leonardo, al famoso, la tortuga que era Leonardo es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que es Miguel Ángel Buonarroti, Rafael que era Rafael Bizancio, y Donatello, que fue otro artista italiano. Todos son italianos del Renacimiento. Entonces vamos a concentrarnos solo en 2 para que entiendan un poco más esto y no nos quedemos. El famosísimo Leonardo da Vinci con su Mona Lisa o Gioconda. ¿Qué tiene este cuadro de extraño? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se habla tanto? Todos lo conocen, ¿pero qué tiene? Le han hecho memes, ha salido en Los Simpson, en todo lado. Pero este cuadro, lo bonito, lo interesante que tiene y lo peculiar es que esta mujer no existía. Y normalmente lo que se hacían en ese entonces eran retratos de personas que existían. Entonces, que el conde, que la duquesa, que la reina, en fin. Y además no estaba dentro de un espacio cerrado, sino un espacio abierto.
y se dice que ese espacio abierto era el sitio donde Leonardo vivió, que era Vinci, por eso se llamaba Leonardo da Vinci. En ese entonces ellos el apellido que les ponían era el sitio correspondiente a donde nacían, entonces por eso así se llamaban en ese entonces. Ella es una mujer y se hablaba de que era un autorretrato. Entonces, efectivamente, después de mucho investigarse, se supo que efectivamente Leonardo era homosexual. Entonces, efectivamente, casi que él se representa en esa Mona Lisa. Y otra cosa que es curiosa en la Mona Lisa es que su mirada uno no sabe qué expresa, es muy inexpresiva. Entonces no sabe si está riendo, si está triste, si está enojada, si está con furia. ¿Qué hace que esto se dé artísticamente? En la comisura de los labios y en la comisura de los ojos, aquí donde se ve esta sombra negra, está tan perfectamente difuminado que es lo que hace que a veces uno sienta la expresión no es clara y que si uno se mueve, dicen, si uno se mueve al lado y lado, parece que ella lo siguiera con la mirada. Eso hace parte del ejercicio de la sombra que él trabaja en su rostro. Entonces, fíjense que por eso es tan atractiva esta Mona Lisa y por eso llama muchísimo la atención. Ahora, parece que cuando salió y cuando la pusieron la obra como tal en un museo, la robaron y por ese robo entonces también tuvo mucha polémica y por eso es también tan famosa esta señorita Mona Lisa. La otra obra impresionante de él es esta Última Cena, en donde está Jesucristo en la Última Cena con sus 12 apóstoles. Rápidamente, ¿qué es lo curioso de esta obra? Efectivamente es el trabajo de perspectiva tan perfecto y que el centro de esa perspectiva es la cabeza de Jesús. Estas líneas que son efectivamente de la perspectiva, todas emergen a esa cabeza de Jesucristo como centro. Y hay una película que se llama El Código da Vinci, no sé si ustedes la hayan visto, que es bastante interesante, que habla de que este apóstol no es un apóstol, sino es María Magdalena, y además está a la derecha de Jesucristo. Y fíjense que entre ellos dos hay una V. Esa V hablaba del cáliz, pero no del cáliz como el vino de la Eucaristía y eso, del pan y el vino, sino del cáliz como símbolo femenino. Entonces, fíjense que aquí hay entra uno en un pensamiento extraño, pero no, igual son como lo de que les hablaba de las pirámides y los alienígenas. Son mitos que se han creado alrededor de las obras, pero chévere que ustedes leyeran un poco más acerca de eso. El hombre de Vitruvio fue un estudio que hizo efectivamente Leonardo para la anatomía del ser humano. Es el artista que ha hecho el mayor estudio anatómico del ser humano. Entonces él hablaba de que un personaje completamente recto, erigido con los brazos abiertos, daba un cuadro perfecto. Pero si se hacía en diagonal sus brazos y sus piernas, desarrollaba un círculo perfecto en cuanto a la composición de la figura humana y sus dimensiones. Y además, contarles que como él era también médico, ¿cómo desarrolló ese trabajo de anatomía? Pues él se robaba a los muertos del cementerio, los traía a su estudio, empezaba a rasgarlos por músculos y hizo todo un libro de trabajo de dibujo de músculos de esa manera. Es bastante atípico y hasta monstruoso pensar en eso, pero de esa manera fue que desarrolló ese trabajo anatómico. Él es de los pioneros, él siempre quiso volar y fue de los pioneros las bases para hacer un avión, para hacer un carro tanque, para hacer muchísimas cosas que hoy en la actualidad funcionan y que fue uno de los primeros visionarios para ello. Quiero que vean este video y de pronto van a entender un poco más lo que hizo él. Leonardo da Vinci es uno de los nombres más reconocidos de la historia del ser humano. Un auténtico genio que vivió en tiempos del Renacimiento, cuando el arte y el hombre, como centro del mundo y del pensamiento, reinaban entre la cultura y civilización europea. Sin embargo, en torno a su figura hay muchos misterios y algunos secretos poco conocidos e incluso inconfesables, de los cuales nos hacemos eco en este video. Seguro te sorprenderán. Su nombre falso. En realidad, Da Vinci no era el apellido de este genio. Si tuviéramos que encontrar un nombre real, sería Leonardo di Serpiero, puesto que era hijo ilegítimo de un rico notario de Florencia llamado Serpiero, siendo fruto de una relación con una campesina de la zona llamada Caterina. Posteriormente,
Leonardo acuñó el apellido de Da Vinci por su procedencia, pues había nacido en una localidad llamada Vinci, por lo que su nombre ilustra su origen, pero no su descendencia familiar. Su desprecio por quienes comían carne y su homosexualidad. Como persona, Leonardo da Vinci era un ser profundamente desgraciado. Atorado por las limitaciones de la época y sus ansias de conocimiento, vivía en constante búsqueda de la perfección. De ahí su capacidad para resaltar en tantos campos distintos, como diferentes artes, ingeniería, anatomía e incluso cocina, mundo en torno al cual inventó diversos utensilios y hasta fue un reconocido vegetariano, considerando a los consumidores de carne como devoradores de cadáveres. Además, Leonardo da Vinci era un reconocido homosexual, algo terrible en la época. De hecho, fue perseguido por la Santa Inquisición y acusado de sodomía, puesto que se creía que sostenía relaciones con sus aprendices, de las cuales llamó especialmente la atención el caso de Salai, las disecciones de cadáveres humanos que llevó a cabo. Como profesional en diversos campos, Leonardo da Vinci también fue un hombre polémico y adelantado a su época. Su afán perfeccionista le llevó a diseccionar decenas de cadáveres para estudiar su anatomía, pese a estar terminantemente prohibido en su tiempo. En su faceta de pintor, se sabe que tardó unos 4 años en acabar la Mona Lisa. Según los estudios de rayos X realizados sobre el lienzo, se han descubierto hasta 3 versiones diferentes y anteriores al resultado final. Todas aquellas salidas del firme pulso pictórico del genio da Vinci. Es evidente que un hombre que hace 5 siglos fue capaz de imaginar inventos como el submarino, el helicóptero, el automóvil o el tanque de guerra, no podía tener una vida normal y exenta de peculiaridades. Estos hechos convierten la figura de Leonardo da Vinci en un misterio más apasionante si cabe. Si te gustó. Bueno, y ahora nos vamos con Miguel Ángel Buonarroti, que es otro de los artistas del Renacimiento, bastante también atípico a lo que de pronto reconocemos hoy en día como un artista. Estos artistas llegaban a internarse por meses haciendo una obra sin comer, sin dormir. Decía, por eso se llega a pensar que estos personajes son zafados de lo común, porque lo que lograron sí fue impresionante, pero sus formas de vida eran bastante diferentes a las comunes. Esta obra se llama el David, es la típica, yo no sé si ustedes han escuchado una parábola en la Biblia que habla de David y Goliat, que Goliat es un gigante y David es un cristiano que con su fe pues cree que todo está bien y resulta que habían dos bandos, en uno estaba el gigante del que les hablo, y este tenía que ir a llevarles alguna comida a sus hermanos, que eran los guerreros. Él era simplemente un campesino, pero él finalmente llegó al campo de batalla y dice que con una piedra, sí, unas piedras que recogió, le lanzó al gigante y le dio o sea, le dio en el punto en donde efectivamente lo mató. Y habla de que es por su fe. Digamos que esa es la parábola de la Biblia, y a él le recomendaron hacer al David. Entonces él hace este muchacho efectivamente muy desnudo, que hasta parece que fuera de Grecia, de esos que hablábamos en Grecia, de los deportistas, porque el trabajo de los músculos es impecable. Fíjense, todo, o sea, cada músculo está muy tan bien desarrollado, y en su mano izquierda tiene esa piedra con la que efectivamente mató a ese gigante. Lo curioso es que uno se imaginaría esta escultura pues a la medida de uno, 1 metro tal, 2 metros, 1 metro. Esa escultura mide casi 6 metros. Eso es lo que lo hace increíble. Y fíjense que él cambió y hace a David, que era el personaje normal, el Goliat era el que era el gigante, y lo hace gigante. Entonces, eso es bastante interesante, cómo él desarrolla esta obra, y para movilizar una obra de este tipo de 6 metros fue bastante complejo. Quiero que vean con detalle esta obra.
increíble, ¿no? Ver cada uña, cada cosa tan perfectamente desarrollada. Es una cosa impecable. Esta hace parte de un fresco. Fresco me refiero a la técnica que se utilizó, que es eh, que se usa en la pintura también como con cemento, precisamente para que la pintura dure un poco más. El ejercicio es que esta pintura hace parte de todo un mosaico gigantísimo que está en las paredes y en el techo de la Capilla Sixtina, que es como una capilla que está ahí donde vive el Papa, en el óvulo de San Pedro, en Roma, pero efectivamente, pues es algo magnífico. Si ustedes de pronto han visto películas en donde habla de la Capilla Sixtina, la que les hablé ahorita del Código Da Vinci, en algún momento creo que entran a la Capilla Sixtina o en una de esas, de esa saga, y es una cosa impecable. Los que han ido dicen que les duele el cuello de quedarse observando esas imágenes en el techo de esa Capilla Sixtina, pero esta en particular es bastante interesante porque habla de la creación de Adán. Fíjense que el personaje que está aquí a la derecha como un señor de barbas es Dios y el que está aquí a la izquierda es Adán, pero entre ellos hay un espacio ínfimo de que él es un Dios finalmente divino y este es humano, además que está en la parte de abajo y Dios arriba. Fíjense también que aquí están como unos ángeles alrededor de este Dios y esto que lo enmarca aquí siempre se ha pensado que es un cerebro, porque efectivamente habla de como un motor ese Dios que efectivamente hace que las cosas funcionen. Entonces, eso pues para los cristianos. Entonces, fíjense que todas estas imágenes que uno ha visto toda la vida, las ha visto en memes, pero no ha visto un poco más allá de lo que es la obra en sí. Eso es, digamos, algo interesante que uno, todo el mundo debería saber. La creación de Adán de Miguel Ángel Buonarroti. Y ya, digamos, entramos en esta última etapa, en el siglo XVIII, los franceses se revolucionan y empieza la Revolución Francesa. Y en el arte también hay una revolución fuerte y aparecen todos los ismos en el arte. Cuando hablo de ismos me refiero a cubismo, surrealismo, expresionismo, abstraccionismo, en fin, todos esos sismos que aparecen, que no nos va a dar el tiempo de verlos todos, pero sí la idea es empezar a ver algunos, poder ver los que siempre he visto, así sea de forma virtual, pero hoy más que los ismos y para esta última etapa, la quinta etapa de la línea del tiempo, que es la edad contemporánea, quiero hablarles de dos cosas importantes y es de las instalaciones y de los performances, que son otras formas de expresión que no son tan comunes, pero es para que entiendan un poco ustedes que el arte a veces va más allá de un dibujo bonito en un espacio. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones, que los últimos artistas lo que han pretendido es ya dejar a un lado la belleza para unos puede ser, para algunos puede ser algo bello, lo que para otros no. Pero es que aquí se trata es más de expresar cosas. Y por ejemplo, cuando en un museo nosotros nos encontramos con esta obra, que es una obra, no es una fotografía y ya, es una obra de arte de un artista, en donde hay un caballo muerto amarrado, no dice, pero ¿qué quiso decir este artista? Entonces empezamos, lo que debe hacer el espectador es empezar a hacer una mirada. Y fíjense que el espectador, para un espectador puede ser una cosa, para otra puede ser grotesca, para otra puede ser muy fuerte, pero para el otro puede decir, yo siento que este artista lo que quiso representar fue el maltrato animal y estoy de acuerdo con él por esto y esto y esto, pero depende de la apreciación de cada espectador. Entonces, por eso aquí, en este tipo de arte, el último, digamos, las últimas tendencias artísticas, hay que entender un poco más eso. Esta obra, por ejemplo, que alguien dice, pero ¿esto qué es? Bueno, eso también es, digamos que puede ser otra instalación. Veamos lo básico de esta obra. ¿Qué se ve aquí? Se ve una silla como de las que hay en un parque, ¿cierto? Y esa silla al finalizar está incompleta y lo que está incompleto se enredó, se volvió un caos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si nosotros vamos a pensar en este momento, porque una cosa fue lo que yo pensé hace un año y otra cosa es lo que pienso en este momento, y lo quiero dejar claro por lo siguiente. En este momento esa silla de un parque es vacío porque en este momento no hay nadie en los parques por la situación en la que nos encontramos porque todos estamos encerrados. Entonces fíjense que eso me puede hablar de la soledad que hay en los parques, por ejemplo.
y que eso puede llegar a convertirse en un caos. El hecho de que efectivamente el caos lo tenemos aquí adentro, la silla solitaria ya está, el parque como tal necesita de alguna forma la energía de la gente que no la tiene en este momento. Bueno, estoy siendo muy romántica, pero eso, que a veces hay obras que nos pueden llevar a contar historias, y eso es lo que pasa con el arte contemporáneo, que es más lo expresivo, y es lo que también quiero que ustedes en los proyectos de arte sientan la necesidad de hacer, que sean expresiones de ustedes, que no sea simplemente un dibujo bonito por hacerlo, o eso quiero dibujar a mi papá porque sí, sino que haya una expresión real de ustedes frente a eso que van a hacer y a ese proyecto que ya se nos viene encima. Entonces, fíjense que aquí estas obras tienen como dos partes, la que cuentan bonita y la que no es tan bonita, la que está la silla armada y la que está completamente desordenada, caótica, y estas obras tienden a ser duales. Cuando hablo de duales, hablo del bien y el mal, el negro y el blanco, lo que sí y lo que no, ¿sí? Entonces, es de pronto para que ustedes logren comprender un poco eso. Esto que ya no es una instalación porque ya hay un personaje dentro de la obra, se llama un performance, y es casi que una actuación dentro de una obra, eso es un performance. Entonces en este performance, por ejemplo, vemos una cantidad de elementos. Vemos agua, vemos el color negro que me dice algo, vemos ese cuadrado, ese espacio en donde está ella, que algunas me decían, eso es como un ataúd, como cuando uno se muere, pero fíjense que está transparente y el agua es vía. Entonces lo mismo de lo que acabé de hablar, que es algo dual, que puede ser sí, puede ser no. El hecho de que ya esté negro puede representar la muerte. Y además que está en el agua que es vida, pero puede que también se esté ahogando. Y eso también hace referencia al final del día. O sea, hay una cantidad de elementos que pueden llegar a ser bastante interesantes si los analizamos bien. No solamente hacer una mirada y ya, sino realmente hacer una mirada ya un poco más convencida de lo que puede llegar a ser la obra. Vean el video y ya les cuento un poco de qué se trata este asunto, pero esto también es un performance. Esta artista se llama Marina Abrahamova.
Bueno, es bastante emotivo el asunto. Aquí el performance se trataba de que ella se sentaba en un museo, en una mesa con una silla, y de frente había otra silla vacía. ¿Quién se sentaba en la silla vacía? El que quisiera. Y la idea era que se tuvieran un contacto visual, hablaran con la mirada. Fíjense que había unos que se ponían muy serios, otros les daba risa, los espectadores que estaban alrededor, como que, ¿qué pasó aquí? Se reían, no entendían. Pero lo curioso es que llegó alguien que efectivamente ella conocía, pero ella no sabía que iba a llegar en ese momento. Fue una pareja de ella que tuvo, que ya no en ese momento no eran pareja, pero fíjense la emoción cómo cambió, cómo ella lloraba, cómo hablaron con su mirada. Entonces, esas instalaciones expresivamente están muy cargadas de emoción. Entonces, eso es lo bonito del arte, digamos, ese tipo de instalaciones nos muestran que no necesariamente tenemos que hacer una pintura para expresar nuestros sentimientos plásticamente, porque aunque no es simplemente, no sé, a algunos se le ocurrirá, pues yo hago, me corto un dedo, me quito un dedo y esa es mi instalación, mi performance, tampoco, o sea, tenemos que pensar en algo que vaya más allá de eso. Esta artista, por ejemplo, el señor que llegó también fue artista y ellos cuando estuvieron juntos hicieron muchos performances juntos. El performance que hicieron, por ejemplo, ella para despedir su relación amorosa fue caminar sobre la muralla china, que ustedes saben que tiene kilómetros de distancia que se ve desde la luna. Uno se hizo en una punta, el otro se hizo en una punta y cada uno iba con una bandera y caminaron, hasta que en la mitad de la muralla china se encontraron juntos, se dieron un abrazo, se intercambiaron sus banderas y ese fue el final de su relación. Entonces, fíjense que otro performance que habla mucho de los sentimientos y de la parte emotiva. Les dejo un montón de inquietudes. Yo sé que empiezan aquí a pensar ustedes muchas cosas sobre el arte, porque fíjense que desde los primeros rasgos que hacen los de la prehistoria, y fíjense esto último, que queda uno como, y el arte entonces es todo, pero no es nada, en fin, o sea, el arte son muchas cosas. Lo que pasa es que para el espectador sí, depende de su vivencia y de lo que conozca también del artista, porque a veces hay obras que entendemos porque ya conocemos al artista. Y ustedes se van a dar cuenta al finalizar este periodo que espero que ya ustedes empiecen a ver el arte de otro modo, que tengan las ganas de, cuando salgamos de este encierro, correr a los museos, ver las obras que nos dicen. Entonces, espero que les haya gustado. Yo sé que estuvo un poco extenso, pero la intención es que si llegaron hasta este punto, tengan muchas preguntas. Todas, ojalá las que me hagan por la plataforma en modo. Pinten, hagan cosas que traten de expresar esos sentimientos. Créanme que ahorita ya después de la otra guía que les voy a presentar, la idea es empezar a pintar, empezar a pensar en su proyecto final, porque pues en este momento de encierro creo que es una terapia muy importante. Los extraño mucho, lástima no me pudieron ver porque es que ando sin cámara, pero pues aquí con mi voz quiero que entiendan que estoy con ustedes. Los que necesiten en algún momento hablarme, háganlo, escríbanme las preguntas pedagógicas por el modo. Bueno, estoy aquí para ustedes, entonces cualquier cosa me cuentan. Un abrazo, los quiero mucho y espero hayan entendido este ejercicio.